Yo pensé que yo hablaba mucho, pues Héctor habla todavía más. Todavía hay más texto en esta obra. Jo pense que se van a trobar un espectacle multidisciplinar en el que van a identificar pues, la música en directe i les disciplines de circ, que n'hi ha prou disciplines, n'hi ha acrobàcies, n'hi ha trapezi, n'hi ha bicicleta acrobàtica, n'hi ha malabars, n'hi ha prou disciplines perquè sí que era una intenció jugar amb l'imaginari del circ i que estiguera superpresent. I jo pense que el que se van a trobar és una obra còmica, perquè per a mi era una pretensió que esta obra fora una comèdia, encara que té les seues coses serioses i tal. Ho definís com una comèdia políticament correcta, perquè no hi ha cosa que deteste més que la comèdia quan no em fa gràcia, quan té clitxers masclistes, quan té clitxers racistes, quan té molts clitxers que el que no me fan és riure, sinó que me fan fàstic. I a mi que m'encanta la comèdia, el que necessitava era tindre una comèdia en la que la gent com jo, que pensa semblant, se ho puga divertir i entretindre's. Llavors jo crec que un dels objectius era que fora una obra còmica. Luego es bonito también con esta cosa del cambio de punto de vista, porque es verdad que yo soy tal vez más oscura y más dramática, ¿no? Y es muy bonito que Héctor haya conseguido, o sea, como, porque nosotros venimos sobre todo de hacer clown acrobático y venimos del mundo del payaso y del payaso del circo cómico, del acróbata, pero de la risa, ¿no? De la comedia. O sea, yo siento que en este espectáculo hay mucho de esa esencia que decíamos de ese primer espectáculo nuestro, porque la comedia está como mantenida todo el rato para que no caiga como igual en una cosa, en que la reflexión nos conduzca al drama o nos conduzca más a la negatividad o a la catástrofe o a algo que en realidad no tiene solución, ¿no? Y yo creo que él ha sido muy fiel respecto a eso y bueno, creo que la gente van a flipar desde el primer momento, vamos. Creo que es muy loco todo y está muy bueno.